Buen día, gente querida, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué onda? No sé cómo se saludan ustedes en su lugar, en sus localidades. Lo cierto que estamos bendecidos por el Señor en estos momentos, dado que podemos llevar adelante este encuentro, este retiro para valientes a nivel provincial desde Córdoba, pero también extendido a la nación. Y una vez que esto suba en las plataformas, vaya uno a saber a dónde llega esto que intentamos desde Córdoba capital, lanzar, hacer, decir. No podemos callarnos lo que Dios está haciendo por nosotros, y es el número 11 de Retiros para Valientes. Está muy bueno y insisto en agradecerle a la gente de la Renovación de Córdoba capital en esta invitación. Como no puedo dejar de ser profesional y tampoco dejar de pensar en quiénes somos nosotros, la motivación de este retiro es: somos criaturas nuevas en Cristo Jesús y somos una generación del octavo día. Entonces la idea es poder ayudarte a vos, valiente, a vos, Gabriel, a vos, Luciano, a vos, Walter, todo lo que estén viendo este retiro, José, tantos nombres nos han puesto nuestros padres. Hay cada nombre anotado, Dios me libre. Quería leerle un poco de qué se trata esto de tener algunos esquemas de pensamientos que hacen de que nosotros veamos la vida, todo nuestro acontecer, todo lo que pasa alrededor, como si tuviésemos unas anteojeras y que solamente podemos ver las cosas cuyo atributo hace que nosotros estemos mucho más rápido para absorberla. Hay una definición muy linda que tiene que ver con los esquemas de pensamiento, y tengo aquí el machetito, que dice: una estructura de conocimiento abstracta, genérica, que va a quedar almacenada en mis memorias. Recuerden esto siempre. Yo, para conocer algo, para lograr tener experiencia, concepto que ya usamos en otro video, yo tengo que ya tener memorias. Y también tengo que tener una calidad de emoción para que el aprendizaje se haga efectivo y quede sellado en mi diccionario mental, en mis cosas, en mis haceres, en mis formas, en mis modos. Mientras todo esté normal, por decir de alguna forma, funcional, como le decimos los técnicos, y que el grado de salud que nosotros tengamos sea esta sensación, hablamos de definición ya de salud, que tenga una sensación de bienestar, quiere decir que nuestros esquemas de pensamientos están más o menos equilibrados, están dispuestos, están bien desarrollados, son amables para mí, son amables para el otro, y mi red, mi grupo de contención, le es fácil vivir conmigo y a mí me es fácil vivir con ellos. El problema es, y aquí ya empezamos a trabajar en el video, empezamos a trabajar ya en el retiro, empezamos ya a orar cada cosa que se vaya diciendo en este espacio. El problema va a ser cuando estos esquemas de forma de ver la vida, estas abstracciones, estas generalidades de cómo yo veo la vida y cómo memorizo lo que yo voy aprendiendo, comienzan a aparecer lo que nosotros denominamos esquemas vulnerables, que son parcialmente heredados, tienen naturaleza genética y también son parcialmente adquiridos. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cuántos han pecado para que mi hermano sea ciego? Y Jesús lo mira y le dice: no, esto es para la gloria del Padre. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son para nosotros estos esquemas de vulnerabilidad en donde yo sé que hay una predisposición para la adquisición de un mal funcionamiento. Puse como ejemplo el alcoholismo, pero la ira, el desgano, la tristeza, el pecado, la difamación, la mentira. Entonces, estos esquemas de vulnerabilidad, si vos notas, constituyen de por sí una combinación entre lo biológico y lo interior.
Siempre en estos encuentros, en estos videos, yo te voy a proponer de que vos puedas ir evaluando cómo es que vos estás pensando, que vos puedas ir distinguiendo cuáles son los estresores que más te molestan y cómo son tus respuestas a esos estresores. Pero también quiero que pudiéramos usar la ciencia de la psicología para que podamos ver cómo la palabra comienza a modificar estas estructuras que se denominan esquemas de vulnerabilidad, esquemas vulnerables. Los factores desencadenantes. Tengo aquí un machete. Factores desencadenantes son los que activan estos esquemas vulnerables. ¿Cuáles son los tuyos? Yo me río porque hay un esquema de vulnerabilidad que tengo yo, que es que cuando tengo hambre ando súper irascible. Cuando tengo sueño, todo el mundo se corre de mi alrededor. Cuando aparece la injusticia, algo me sucede. Pero también yo propongo a los otros, con mi mal carácter, que ellos también se alteren, también comiencen a activar estos esquemas de vulnerabilidad. Entonces, imagínate, yo hoy funciono con mis esquemas de vulnerabilidad al 100%, mi esposa o quien está alrededor mío se activan también sus esquemas de vulnerabilidad al 100%, y ahí ya tenemos trastornos familiares, trastornos comunitarios, trastornos en el trabajo. Por eso es importante que podamos ir evaluando lo que nos propone la psicología, pero también que empecemos nosotros como generación del octavo día, hombres hechos nuevos a través de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, hijos del Padre por ser hermanos de Cristo Jesús, que empecemos a evaluar cómo es nuestro funcionamiento, pero también cuál es el deseo que nosotros tenemos de hacer las cosas bien y que no nos sale. Esto es bíblico también, Pablo lo manifiesta. Bueno, en este ejercicio, en este retiro, vamos a entrar en estas cuestiones técnicas para que la podamos poner en claro, pero también para que empecemos nosotros a evaluarnos, a evaluar y a modificar a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Estos esquemas desencadenantes son interpretaciones de lo que yo veo y vivo y lo que percibo de la realidad. En este sentido, ¿por qué yo te digo que son, o por qué la ciencia dice que son interpretaciones? Porque muchas veces estos esquemas están como sesgados, están como mutilados, están como con una predisposición de carácter negativo a poder, en esto de ir percibiendo las distintas realidades. Acordate siempre de esto, y esto necesito que vos lo tengas muy claro. Hay tantas realidades como mentes. Entonces, yo siempre planteo que nosotros podamos comunicarnos realmente es un verdadero milagro. Imagínate mi realidad sesgada por, y te lo leo, sobre generalizaciones. Todos los negros son malos, todos los blancos son malos, todos los peronistas son malos, todos los kirchneristas son malos, todos los macristas son malos. Estas generalizaciones negativas hacen de que yo tenga una percepción con una carga emocional negativa, y lo que va a hacer el cerebro es hacerme funcionar en base a estas generalizaciones abstractas que se convierten en experiencias, y que esas experiencias se convierten en necesidad de aprendizaje. Imagínate si yo vivo con una persona así o si yo soy una persona así. El otro punto que tengo que tener claro son los pensamientos dicotómicos. O es esto o es aquello. Las abstracciones selectivas. De todo lo bueno que me pasó, solamente me quedo con lo negativo. Un hermoso día soleado, sí, pero qué calor hizo. Y estuve pileteando, estuve en el río, estuve con mi señora, estuve con mis hijos, pero qué calor hizo. Otro de los factores desencadenantes y que alteran mi forma de vivir y de hacer es esto de pensar todo de manera catastrófica. Todo es malo, todo es negativo.
y estamos dando este retiro en una situación de pandemia, en una situación de desastre en la salud, de desastre en lo económico, y te vas dando cuenta que todo aquello que vos pensabas que era negativo, en realidad no lo está siendo. Solamente son muy pocas las cosas que verdaderamente son de calidad de desastre. Por eso yo digo que esta pandemia, esto que estamos viviendo, es un verdadero retiro ignaciano, donde todos y cada uno de nosotros, y donde nuestro grupo familiar, donde nuestras instituciones, o por donde nosotros vamos andando, se están minimizando a la esencia, a lo esencial. La personalización de todo lo que a mí me pasa o de todo lo que sucede, esta pandemia me molesta, pierdo solamente yo. En esta pandemia pierdo solamente yo. Yo tengo solamente miedo a enfermarme y a morirme. Yo solamente soy el que estoy perdiendo económicamente. A mí me pasa solamente esto. ¿Ve cómo son esquemas de funcionamiento que a través de este retiro, a ustedes varones y a quien vean después este encuentro a través de lo virtual, quiero que empieces a ver, a notar, a registrar si te estás moviendo con este tipo de estructuras de pensamientos. Todo pasa por vos. Y si encima todo pasa por vos, todo lo malo pasa por vos. Y si encima todo pasa por vos, todo lo malo pasa por vos, todo lo malo pasa por vos, o nada pasa por vos. Ve cómo hay estructuras de esquemas de pensamientos que hacen de que no funcionemos bien con quien tengamos alrededor. La absolutización. Lo leí bien. Todo pasa por mí, todo me pasa a mí, todo me sucede a mí y encima todo es negativo. Entonces tenemos, lo voy a repasar, lo voy a leer. Las distorsiones más frecuentes: sobregeneralización, pensamientos dicotómicos, abstracción selectiva, catastrofización de lo que me está pasando, la personalización y el hacerlo todo esto absoluto. Te invito a que con tu coordinador, ante tu momento de oración, vos pongas estos ítems y lo puedas ir viendo, lo puedas ir analizando, lo puedas ir perfeccionando, lo puedas ir desterrando de tu forma de vivir, de tu forma de hacer. Otro punto muy importante en este tema de hoy, siempre teniendo en cuenta la palabra de Dios, porque a medida que voy conociendo lo que me está pasando, yo también tengo que ir viendo como hombre de Dios cuál es la forma de pensar de Cristo Jesús, porque Él tuvo el riesgo, por ser hombre también, de vivir y pensar así, y queda más que evidente que Él no vivió ni pensó así. Entonces, vas evaluando, vamos al otro puntito. El otro punto que es muy importante, ¿cuáles son los agentes de mantenimiento de este estilo de vida, de esta forma de vida? Son todas las acciones que llevo a cabo para mantener, para sostener de manera voluntaria o de manera involuntaria este sistema disfuncional, negativo de mi estilo y de mi forma de vivir. Estos agentes de mantenimiento se convierten en un círculo vicioso y que vos tenés que saber detectar cuáles son los agentes externos, cuáles son las personas, cuáles son las situaciones, cuáles son las cosas, cuáles son los horarios, que tiene que ser algo muy minucioso, que en este retiro me gustaría que vos puedas ver cuáles son los agentes que te mantienen esto circular. Y hay algo muy importante que se viene ahora a la mente, que tiene que ver con el tiempo, y lo hemos visto en el otro video, el tema del tiempo. Mientras el tiempo que vos estás metido en este círculo, mientras más largo sea el tiempo, más
nosotros los técnicos le decimos, más resistencia al cambio vas a tener, porque cada vez este círculo vicioso se hace más complejo y más enmaraña. Entonces, esquema de vulnerabilidades, características, pero también necesito en este retiro que vos puedas ver cuáles son tus acciones, cuáles son tus actos, quiénes son, qué cosas son las que hacen que vos mantengas este círculo vicioso, lo que en psicología se dice agentes de mantenimiento. Ya dijimos que pueden ser individuos, ya dijimos que pueden ser interacciones y ya dijimos que pueden ser teorías explicativas de lo que a mí me pasa. Ahora, si mis teorías explicativas de cómo yo llevo la vida adelante no está Cristo y yo me digo que soy de Cristo, ahí mi cabeza está rota. Toda la gente que han participado en los retiros, siempre digo que aquellos que seguimos a Cristo y me manejo de esta forma, me manejo de una forma explicando la vida de una manera como si fuese alguien que no cree en Dios, pero dice que tiene Dios, alguien que vive diciendo que tiene Dios, pero no hay certezas, no hay prácticas, no hay esquemas de pensamiento y de afrontamiento cristocéntrico, y bueno, quiere decir que está medio loquito. Yo conozco un tal Gabriel Ullo, que es un hermano, un amigo que es así. Yo acá tengo anotado volver a reforzar el concepto de salud. Pero del concepto de salud me interesa sobre todo esta sensación de bienestar. Del concepto de salud me interesa que en este video vos puedas chequear, puedas evaluar lo que venimos diciendo con dos criterios muy claros. Uno, la creatividad. Si estás pudiendo ser creativo. Dos, si estás produciendo algo. ¿Cómo salimos de esta situación? Venimos diciendo en los videos anteriores, y lo vengo cerrando de manera intencional, de que el bisturí para nuestra cabeza es la palabra. Y en el video 2 vuelvo a insistir y ya ahí aplico una cita bíblica, por eso estate atento. En este momento cierro este concepto. No hay mejor bisturí para nuestro cerebro que la palabra. Y no hay mejor palabra para nosotros, los que seguimos a Jesús, que el nombre, sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Yo quiero leerte, para que esto quede muy claro, quede claro. Dice en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, Apostólica, Romana, que es fabuloso el magisterio que tenemos, en el número 101, dice así: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas, en porteño, en cordobés, en riojano, en santafesino, Miguel, en rosarino, en donde estés, catamarqueño, en los chicos de Vietnam, en lo de Perú, en los tucumanos, no sé dónde estás viendo este video. Dios, en su infinita misericordia, ha dado su palabra, y la palabra de Dios está expresada en lenguas humanas. Y cuando te dice lengua humana, en tu tono cordobés te lo está diciendo. Se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra debilidad, se hizo semejante a los hombres. Dice en el 102, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, el Verbo único, en quien Él se ha dado a conocer en plenitud. San Agustín sigue diciendo, recordar que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras. Es el mismo verbo, con mayúscula lo pone aquí, que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios junto a Dios,
no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Entonces, la palabra de Dios, que es la misma que Jesús te dijo ayer, dice hoy, va a decir siempre, es la que va a entrar fuertemente en nuestros esquemas de pensamientos, en nuestros esquemas de afrontar la vida, para poder hacernos funcionar de manera saludable y sana. Por eso yo en este momento le pido a Dios, profundamente le pido a Dios, que a medida que vayamos viendo este video, Él empiece ya a manifestar cuáles son los esquemas de vulnerabilidad que hacen que yo esté enfermo, que yo no tenga sensación de bienestar, que yo provoque a otros sensación de malestar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Lucas 4, versículo 18, ya la conoces. Versículo 19, versículo 20, versículo 21, y quiero quedarme con el versículo 22. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me has consagrado por su unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, y dar libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia en el Señor. Y aquí hay algo que dice, y Dios cerró el libro, como diciendo, maestro, hasta acá llegamos. Esto, como decimos los cordobeses, esto no es coca, papi. Yo soy, vos sos, Cristo es el rostro del Padre. Yo soy, dice el rostro del Padre. Como decimos los cordobeses, un chiste muy cordobés, esto no es coca, papi. Esto es serio. Esto es muy serio. Y sigue más. Dice, Jesús cerró el libro, que eso es para hacer un retiro. Entonces comenzó a decirlo. Hoy se ha cumplido. Este pasaje de la Escritura ya está. Esto nos da nacimiento también a nosotros, la generación del octavo día. Pero también fíjese en lo que dice el número 22. Todos daban testimonios a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Todos, versículo 22, todos se admiraban por las palabras de gracia que salían de la boca de Cristo Jesús. La ciencia hoy te dice, la palabra modifica estos esquemas de pensamientos enfermizos, vulnerables. Y Dios, Jesús, con testimonios de su tiempo, se admiraban como su palabra modificaba, cambiaba las mentes de sus contemporáneos. Yo soy testigo, y hay muchos hermanos que están viendo estos videos, somos testigos de que su palabra, la palabra de Dios, Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, modifica los esquemas vulnerables de pensamiento y te sanan, te liberan. Y voy a ir más todavía. La palabra de Dios, que es una palabra creadora, que es una palabra que nunca está quieta, que es una palabra productiva, que es una palabra de Dios, puede también sanarte físicamente. Entonces, en este momento, yo tengo que pedirte que hagas oración, que le pongas al Señor el diagnóstico de cuál es tu esquema de pensamiento, para que Él en sus manos, con su palabra, con su efusión de espíritu, modifique estos esquemas vulnerables y podamos tener grandes testimonios de sanación, de tristezas, de depresión, de ansiedad. Pero vamos a ir más todavía, mucho más todavía, que este soplo, estas palabras de Cristo Jesús puedan hacer milagros físicos en nuestros cuerpos, en los seres que nosotros queremos. Es el momento de orar, es el momento de hacer, es el momento de decir. Tómate ahora un minutito. Conocer
darme cuenta, sentir, tener grabado en mi mente, en mi corazón, que Cristo ya es una experiencia para mí, ya es un conocimiento intelectual también, donde mi mente, donde todas mis abstracciones, donde toda mi cosmovisión, donde todos mis esquemas de pensamientos lo tienen a Él dentro de mi forma de ver la vida. Esto habla ya de, ¿se acuerdan la definición de experiencia? Yo te la voy a volver a leer. La experiencia es aquello que se define como operaciones interiores entre mi interior y lo exterior, donde hay componentes biológicos, donde hay procesos de componentes abstractos. Entonces, ¿cómo es que yo no voy a pedir a través de este video de que la palabra dentro de mis procesos de pensamientos modifiquen todo aquello que tenga que modificar en la criatura de Dios, inclusive hasta lo físico? Yo creo en las sanaciones, creo en las liberaciones. Entonces, si yo ya soy un hombre, soy un ser, una criatura del octavo día, que ya en mí existe la experiencia de Cristo Jesús vivo y eterno, ¿cómo no voy a creer en que Él puede soplar sobre mí, soplar sobre mi familia a través de mi intercesión para que haya sanaciones, para que haya liberaciones, para que toda mi casta familiar sea liberada, pero lo más importante, que sea salvada? Yo acá me tomé el atrevimiento de anotar qué es esto de tener la vida viviéndola en experiencia de Cristo, con experiencia de Cristo. Que seguramente vos ya la sabés, vos ya la conocés, pero es importante que la tengamos en cuenta para este momento de retiro, de reflexión, y que la puedas ir trabajando en oración. Yo la voy a ir leyendo y la vamos a ir como madurando, y si hace falta entregar y si hace falta renovar, empecemos a hacerlo a medida que vamos viendo este video. Vivir con Él, tener experiencia de estar con Cristo Jesús, uno respira siempre, respira entusiasmo. Es imposible no respirar entusiasmo. Una vez una monjita, Madre Aida, de la congregación de mi santa predilecta, de Madre Tránsito Cabanilla, una santa bien cordobesa, que me salvó la vida en la operación de mi pulmón. Madre Aida, que es hoy enfermita, una santita de Dios, que fue nuestro guía espiritual de un grupo de matrimonios que nos reuníamos acá en San Vicente, en Córdoba. Una vez me escuchó orar, una vez me escuchó predicar y me hizo una corrección. Nunca hables de Jesús de manera triste. Siempre que prediques a Cristo, a mi Jesús, me decía esta atorrantita de Dios, siempre hacelo de manera alegre, porque Dios es alegre. Entonces, vivir con Jesús es vivir la experiencia del entusiasmo. Se vive enteramente para Dios. Yo acá tengo que decirte como podamos, perfeccionistas como podamos, como nos salga, pero que tengamos en nuestra cabeza esto de vivir enteramente para Dios. 3. Se ve a Dios Padre como un amigo al que se le tiene mucha confianza. Y esto vos lo vas a ver en toda la experiencia de Cristo. Se vive profundamente el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad. Se escucha de una manera muy distinta. Hasta se aprende a tocar a la otra persona de una manera muy distinta. Se responde, 6, se responde a las otras personas también de manera distinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigo leyendo, tengo muchos. Pero vamos a ir evaluando, vamos a ir viendo y vamos a ir chequeando en qué situación estamos para que nos sanemos, para que nos liberemos ya de una vez por todas, hermano. Puede ser, sigamos. 7. Se impresiona. Uno vive impresionado, uno vive conmovido por el poder de Dios.
Uno a veces se acostumbra a los milagros, uno a veces se familiariza con Dios de tal manera que ya nada me sorprende. Pero Dios vive sorprendiéndose de nosotros, Él queda siempre sorprendido con nuestras cosas. No perder el grado de sorpresa. 8. Se aprende a entender la vida, no a conformarse, que es un verbo muy de un catecismo mal enseñado, sino a entender, y una vez que yo entiendo, tengo capacidad de modificar, porque entendí de qué se trata. Entiendo cómo funciona alguien. Entonces, al entender, yo no me conformo. Ay, bueno, él me pega. Y bueno, me es infiel. Ella me es infiel. Y bueno, es así. Yo no puedo soportar eso. Comprendo el modo de funcionamiento para modificar. Aparte de tener esquema de pensamientos, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener teorías de cambio. Y la teoría de cambio se llama Cristo Jesús. 9. Se percibe con muchísima ternura a los pequeños, a los más débiles, al pobre, al necesitado. 10. Uno aprende a emocionarse, uno aprende a sufrir el dolor y la desgracia del quien está padeciendo una situación desafortunada, desagradable. Cristo lo ha hecho eso. Cristo se ha sentido triste, Cristo se ha sentido mal, Cristo también se sintió alegre cuando Dios entiende que Dios ha revelado cosas muy importantes a los más pequeños. ¿Ves? Pero no se quedó en polarizaciones, sino que tuvo un equilibrio. Padre, te agradezco, Padre, estoy sufriendo, pero que se haga tu voluntad. El equilibrio. Tu voluntad es el equilibrio. Ya no sé por dónde voy. 11. Dice acá el autor, se enardece por su pasión. Vivimos enardecidos por la pasión de Cristo, que siempre está buscando la dignidad y la libertad de sus amigos. Este es un tema hermoso. Debemos vivir enardecidos por la pasión de Cristo en nosotros, en aquellas personas que necesitan dignidad y libertad. 12. Vivimos constantemente en conflictos, en una eterna tensión, ya no solamente entre el hombre viejo y el hombre nuevo, que yo creo en esa, lo vivo, en esa gran batalla, en esa gran guerra mental de corazón también, pero también necesito que aflojemos un poco y que nuestro objetivo está en vivir según Cristo Jesús, con la sana intención de llegar a vivir como tal. La palabra de Dios es cortante, es filosa y discierne nuestros pensamientos. Sabe Él cuáles son nuestros esfuerzos, cuáles son nuestras, aunque a veces no nos salgan, pero no digo con esto que nos relajemos, pero sí digo que aflojemos un poco con nuestras hiperperfecciones. La pasión por la verdad, la amistad que constantemente me conmueve cada vez que yo me junto con Él. 13, 14. Es difícil, número 15, es difícil acostumbrarse a Él. Cuando uno camina con Él, es muy difícil acostumbrarse. Es inmenso. Es inmenso. Yo la experiencia, que creo que ustedes también la tienen, es inacabable, es desesperante no poder tomarlo. Es una locura vivir con Él. Por eso yo pongo en el 15 acá, acostumbrarse a Él es imposible por su gran inmensidad. 16, uno se acostumbra a vivir en paz. No perder la gracia no es porque no quiero pecar, para no estar cochino, es para no perder la gracia. Eso por ahí es lo que no se nos entiende cuando no queremos pecar. Nuestra intención de no pecar a veces está fundada en no perder esta paz. La gracia
la dulzura de no perder esta paz. Se lucha, anoto acá 18, apasionado. Es una lucha apasionada por la justicia. ¿Ves cómo te vengo nombrando? 1, ya llegamos a 18. Anda evaluando, volvés a anotar con tu coordinador. Vayan viendo, vayan trabajando. Hacelo a nivel personal, ponelo en oración. Ya para ir terminando, ya para ir cerrando este video que se ha hecho extenso un poco, quiero cerrarlo con este otro número que es el 19. Todo lo que Cristo hace conmigo cuando convive conmigo y yo convivo con Él es lograr una experiencia de Dios amigo que me permite co-construir con Él mi propia existencia. Es una experiencia donde con mis conocimientos, con los conocimientos de Él, con mis memorias, con las memorias de mi Creador, yo soy una memoria salida del corazón de Dios Padre. Una vez Él me pensó y aparecí y me creó. Yo soy memorias de Dios Padre andando por mi cotidianidad, por mi vida, por el cosmos. Soy memoria de Dios. Entonces, yo puedo co-construir con Él todo lo que acontece a mi alrededor y yo puedo co-construir con Él mi propia existencia. Yo puedo co-construir con Él la sanación de mis estructuras mentales. Yo puedo co-construir con Él la sanación, si es buena para mi alma, de mi físico, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu. Siempre con el objetivo de poder salvarme y ser dueño de las revelaciones que Dios hace para que yo viva en paz, feliz y que el reino de Dios se instaure cada vez más fuerte y se me revele, porque ya está acá instaurado el reino de Dios. Queridos hermanos, Dios bendiga este momento. Siempre le vamos a pedir a nuestros santos protectores, vamos a pedirle a nuestra Santa Madre de Dios, que co-construyó toda su vida con Dios. Yo le voy a pedir a ella, a su feminidad, que nos ayude a ver cómo tenemos que ver la vida. Yo le pido a ella que interceda por nosotros frente a Cristo para que Él ponga en este momento su mano sanadora en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros lugares físicos, en nuestras relaciones tortuosas, en nuestras relaciones incestuosas, en nuestras relaciones perversas, en donde están nuestras relaciones donde se nos baja la autoestima, en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el mundo de no conseguir trabajo. Señor, yo te ruego, te pido que tú nos ayudes, que tú bendigas, que la palabra dice, y cerró el libro y dijo, acá estoy yo, acá estoy yo. Y después que cerró el libro, muchos salieron a decir, maravillados de las cosas que Él hablaba y de las gracias que salían a través de su boca. Somos generación del octavo día, somos criaturas nuevas del octavo día. Tenemos que manejar la palabra de Dios en nuestro corazón y salir a predicar, salir a evangelizar, primero en las ollas y después afuera. Dios te bendiga, Dios cuide de vos y cuide de tu entorno. A recalcular y a coronar vida, hermanos. Salgamos ya a coronar vida.